mañana, 36 minutos. Seguimos en vivo en el Diario Sur por FM 88.7 y por nuestro canal El Diario Sur en vivo. Y como les venía anticipando, tenemos ya conectado con nosotros a Valeria Arcifa y Matías Pérez. Ellos son analistas financieros de IQ, ¿sí? IQ, Soluciones Financieras. ¿Cómo están? Ya los estamos viendo y los estamos escuchando. Buen día. A ver, dame un segundo. Ahora sí, los estamos viendo y los estamos escuchando. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? No te escuchábamos. Tenía apagado yo mi micrófono, claro. Claro. Bueno, ya está, ya están presentados, ya comenté, ustedes son de IQ Soluciones Financieras, ya estamos en vivo, ya los estamos viendo y bueno, la verdad que lo que habíamos hablado fuera del aire era poder preguntarles a ustedes un poco qué pasa o qué puede llegar a pasar que nos toque a nosotros respecto de lo que pasa con las finanzas en todo el mundo a partir de este momento tan particular, la guerra y la mar en coche, digamos. Bien, Nico. Empiezo yo si querés. Obvio. Mira, en principio yo creo que, como siempre conversamos, uno no puede tener una bola de cristal y entender qué es lo que va a pasar y pronosticar, digamos, algo, porque muchas veces pasa de que de un día para el otro te cambian el cuento de la historia y al final eso que vos pensabas no sucede. Creo que sí es importante que uno pueda mirar la historia del mercado, la historia de las crisis y entender que cada crisis es una oportunidad si te mantenés invertido, ¿bien? Entonces, en ese sentido, que exista una crisis no hace que yo tenga que tomar una decisión inmediata sobre las carteras de inversión, porque eso puede poner a riesgo todo el crecimiento que fueron teniendo a lo largo de los años o a lo largo del tiempo que haya tenido vigencia esa cartera. Y además, teniendo en cuenta el perfil de inversor que cada cliente tiene. Ahora, lo que sí nos tenemos que preguntar es si esta crisis quizá es temporaria o permanente o que va a durar mucho tiempo y ahí sí quizá tomar alguna otra alternativa. No sé si querés agregar algo, Mati. No, es que si el tema es transitorio, lo más probable es que, bueno, el precio del petróleo baje y vuelva a niveles anteriores. Entonces, el impacto quizás en la economía o que sentiríamos nosotros sería muy leve. Si es permanente o un poco más prolongado, ahí, bueno, ¿qué tenés que fijarte? Inflación en Estados Unidos, ¿eso qué hace? Quizás a Trump le juega en contra por las elecciones que tiene de medio término, no ahora a mitad de año. Sí. Y eso, bueno, también te pega en las exportaciones que vos tenés de petróleo, ¿no? Y también te puede llegar a pegar a vos en la inflación y los costos internos, ¿no? Entonces, nada, es eso. También diferenciar si es transitorio o es algo más prolongado. Claro. Esto me imagino que el que tiene, como decís ustedes, carteras de inversiones, en muchos casos esto, por ejemplo, lo hace a través de ustedes. Digo, yo que soy humano normal y tengo un ahorro, medio que de alguna forma lo dejo en manos de ustedes, ¿no? Somos todos humanos normales, inmortales. Claro, por eso digo, pero digo... Trayendo esto que vos decís, mira, es súper importante seguir expandiendo la educación financiera, porque muchas veces las personas tienen como esta premisa de, para invertir o para armar una cartera, uno tiene que tener o cierta posición económica o cierto mínimo capital y demás, y la realidad es que es importante entender que también podemos acompañar los inicios de una persona en este sentido, que por ahí no va a empezar con una X cantidad de dinero. Y además, también entender esto, Nico, que qué es mucho para vos y qué es mucho para otros. Lo que sí es importante es la conducta y el hábito saludable de poder invertir o, en principio, de poder distribuir parte de tu ingreso a una capacidad de ahorro que vas a poner a trabajar. Ahí quería llegar. La inmensa mayoría de las personas que pueden llegar a ahorrar algo, como falta de educación financiera, etcétera, o la oportunidad, o estos miedos, etcétera, generalmente vamos al dólar. Entonces, Matías nombró recién el tema de la inflación en Estados Unidos y uno que la única forma que tiene de invertir o de conservar la plata es mayormente en dólares. Si el conflicto es prolongado, ¿es para prestar atención a eso? Era mi pregunta, a donde quería llegar. ¿Es para empezar a prestar atención a, bueno, los dólares abajo del colchón capaz que ya no son tan buena idea? Como decía Franchella, los crocantes, ¿viste?
Mira, yo te quiero, ahora si querés agregar algo, me río porque te voy a contar algo que siempre le digo a mis clientes cuando tengo este tipo de reuniones o consultorías. Primero, una gran diferenciación. Tener dólares abajo del colchón no es invertir, sino es atesorar en moneda más fuerte quizá que la nuestra, el peso. ¿Estamos de acuerdo? Pero son dos cosas distintas. Yo, si compro dólares, atesoro, no invierto. Por esto mismo que vos decías, esto de que el dólar tiene su inflación y obviamente, más allá de esta crisis, naturalmente tiene una inflación, tiene, digamos, su devaluación, por así decirlo, claro, en menor medida que el peso. Entonces, lo que yo siempre les digo es que atesorar dólares es como ese enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque yo cuento y tengo la misma cantidad de billetes, pero lo que probablemente me pueda pasar, haya crisis o no haya crisis, es que tenga menor posibilidad de compra. Pierden su capacidad de compra en el tiempo si yo no los invierto. Haya crisis o no haya crisis. Muchas veces, si hay crisis, puede ser una gran oportunidad de entrar en el mercado a precios inferiores de los que sabemos, en función de cada área, van a estar elevándose en el tiempo. ¿Bien? ¿Qué? Hablo mucho. Pues, no. Soy mujer. No, mi pregunta era, porque vos decías esto de si el conflicto es prolongado, por lo que veo yo parece ser que sí, que va a ser prolongado. Entonces digo, para nosotros los argentinos el dólar sigue siendo algo que si se mueve o no se mueve, es muy poquito en referencia a los ingresos que tenemos, que son en pesos. Entonces, ¿ven ustedes la posibilidad de que el dólar tenga un movimiento considerable? Digamos, que haga que lo atesorado se pueda llegar a perder. Quizás nosotros no lo notamos porque medimos todo en pesos, pero cuando lo comparamos con otras monedas, como se hace el euro, sí viene teniendo volatilidad. No es que solamente por este momento puntual está pasando esto. Una tendencia que ya se viene viendo en los últimos meses, de un dólar que venía así que depreciándose y ahora se fortaleció un poco por, bueno, esta cuestión de temor, ¿no? Y quizás uno ve al dólar como un activo de refugio. Ahora sí, no hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene inflación, hay que proteger tus ahorros. Quizás el mejor mecanismo es estando invertido. Tenés inversiones más seguras, un poco más riesgosas, y eso va acorde a cada perfil. Lo que hay que ver es cada caso puntual. Pero siempre te conviene estar invertido versus a tener los dólares guardados abajo del colchón. ¿Y en un contexto así existen inversiones seguras? A ver, ¿qué estamos viendo hoy que está subiendo, si querés? El oro, por ejemplo, ¿no? Que vemos en las últimas, ¿querés? O también el petróleo, que uno puede invertir en petróleo. Entonces, siempre tenés algún sector que sube y un sector que quizás se ve más perjudicado. También es eso lo que tenés que evaluar. Y hoy, por suerte, en Argentina tenés muchas opciones a través de los CDRs para, si querés tener un poco más de exposición a nivel global y no estar tanto invertido en Argentina. Y también esto de que la naturalidad del mercado es estar en movimiento. Y quizá en algunos momentos vuelvo, ¿no? Digo, haya crisis o no, algunos sectores van a estar, digamos, en alza y otros no. Entonces, si vos estás invertido, tenés la posibilidad de estar en esa dinámica. Yo pensaba, para ponerlo, digamos, para darte un ejemplo claro, ¿no? Hay un índice, que es el índice de las 500 mejores compañías, ¿no? El S&P 500, que si vos históricamente lo mirás, 40 años atrás, sí, contuvo más o menos entre 11 y 13 crisis financieras, por si se me escapa alguna. ¿Bien? Ahora, en esos 40 años, la rentabilidad promedio de ese índice es de más o menos el 8.5, 8.7% anual en dólares. Más o menos. Digo, en 40 años hubieron 13 crisis y sin embargo, el índice sigue su evolución. Entonces, puede ser que en algún momento, mientras estés invertido, que estés viendo tu cuenta de esto, no sé si es que no es seguro, sino que está, digamos, en mucho movimiento, pero la realidad es que en el tiempo se recupera. Lo que tenés que tener en cuenta para mí, independientemente de la crisis, es cómo vos armás la estrategia de inversión cuando tenés una persona delante que te dice cuáles son sus objetivos, cuál es su horizonte de inversión, cuáles son sus miedos, qué cosas le dan seguridad. El 90% del éxito de la cartera de una persona no está en una crisis o en un acontecimiento puntual, sino en la estrategia que hacemos en el momento de construirla.
Entonces, eso hace que no quieras tener una salida inmediata en un momento de crisis, porque eso te pone a pérdida todo lo que fuiste construyendo, o no te quieras subir a la ola cuando, por ejemplo, tenés un instrumento que está recontra a tope. Viste, como que hace un par de semanas como que la plata estaba full, entonces todo el mundo quería entrar en la plata, pero ya estás entrando alto. Entonces, lo que tenemos que entender o llevarnos quizá es, independientemente del momento actual, la necesidad de poder construir con tus inversiones, con tu ahorro, perdón, una buena estrategia alineada al riesgo que vos querés asumir. Y saber que el dinamismo del mercado es necesario. Nunca va a ser siempre todo igual. ¿Bien? Eso te iba a decir, porque esto de los CDRs es de las cosas más comunes, entiendo yo, creo, porque lo escucho así, digamos, en la calle, entre comillas, porque vos entras a la aplicación del banco, tic, 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 CDR, y es como además tienen un acceso muy fácil. Alguien que ahora ve las noticias y ve guerra en Irán, pim, pum, pam, se caen las bolsas, o sea, que ve movimiento. Vos le decís que los CDR no, más vale no los toque. O sea, entiendo que cada caso es específico, pero a grandes rasgos no es una buena idea volverse loco por esto y sacar todo porque se va a ir el mundo al carajo, hablando mal y pronto. Ahí, Nico, te digo, si vos tenés bien construido el perfil del cliente, estos acontecimientos no cambian el perfil del cliente. El perfil del cliente es independiente de esto. Como así la plata subía hace un mes y medio, dos, muy fuerte, y teníamos muchos clientes que querían entrar, decimos, che, el perfil no da con esto. Es a mí ese momento de decir, che, tu perfil se tiene que mantener acorde a vos, dada la situación actual. Los CEDAR lo que tienen es que te dan exposición a un montón de activos globalizados. Te permite invertir en Asia, como en Estados Unidos, como en América Latina. Entonces, que esa posibilidad es muy buena. No es correr los CDRs, es tener un perfil acorde, busquemos qué CDRs quizás van más con vos, invertamos en un perfil. Y te digo, el S&P, que es el índice que ella mencionaba, solo cayó 2% de sus máximos. Está 2% de sus máximos. En esta crisis. En esta crisis mundial. Claro, por la crisis solo cayó 2% de sus máximos, lo cual indica que en cualquier momento se recupera esos 2%. Total. 100%. Hay que saberlo esperar. Claro, Todo claro, el tiempo claro. hay que saberlo esperar. Pero digo, la cuestión es anterior. Es cómo yo me relaciono conductualmente con el dinero. Y muchas veces pasa de que esto, viste, trayendo esto que decías, entro al banco y puedo comprar y hago esto. Entonces es, ¿desde dónde compro o desde dónde vendo? ¿Tengo un acompañamiento realmente? Mira, yo siempre pongo este ejemplo, Nico. Si a mí me duele un día la cabeza, probablemente me tomo un ibuprofeno, al día 2 me tomo un... Y al día 3, si sigo con eso, voy a un especialista que me va a observar, digamos, en mi integralidad, va a ver, me va a preguntar si descansé bien, si estoy nerviosa, si comí algo que me cayó. Digo, bueno, cuando uno trabaja a la par con un asesor financiero, tiene este acompañamiento. Vos ves como, no sé, hablo por nosotros, por lo menos, ¿no? Digo, Sí. vos entrás en el mundo del otro para realmente armar algo que sea a medida y que cuando suceden estos momentos de crisis, decirle, che, llamame y charlémoslo. No salgas corriendo. Ahora, cuando uno se manda solo, es muy probable que salga corriendo y que lo que suceda es, che, al final invertí en esto que era una timba o, ¿viste? Pero en realidad tiene que ver con eso, es que por ahí las personas a veces están solas para avanzar, porque también además creen que dejarse acompañar por un asesor financiero es solamente para gente que tiene mucho patrimonio líquido para invertir. Y no es así. Sí, ahora al final de todo te quiero hacer esa pregunta, esa de por qué no es así, porque en el fondo es lo que el pensamiento generalizado. Yo no tengo tanta plata para ponerme a invertir en eso, piensa uno. Pero antes, no, vamos primero con eso. O sea, ¿por qué no es solamente para la gente que tiene mucha plata? ¿Alguien que tiene poco ahorro puede entrar, puede hacerlo, puede acceder a un asesor financiero? ¿Cómo es? Mira, yo primero te diría, ¿qué es mucha plata o qué es poca plata? Comparado con quién, ¿no? Claro. Uno, porque pasa esto, ¿no? Porque esto es para gente que tiene mucha plata. ¿Y qué es mucha plata? Porque por ahí, la persona que es millonaria, comparándose con un multimega millonario, dice, no, yo soy un pichi, ¿entendés? Entonces, bueno, capaz la pregunta que tenía que hacer era esa, ¿cuánto es mucha plata? ¿O cuánto es plata que vale la pena invertir? yo creo que cuando uno puede desarrollar su conducta
orientada al logro de un objetivo, tanto a mediano plazo como a largo plazo, no existe tanto el mucha plata o poca plata, porque vos vas a armar algo a la medida de esa persona. Obviamente que hay instrumentos en los cuales cuando no tenemos mucha capacidad de ahorro no podemos acceder, porque hay mínimos para ingresar, pero eso Claro. ya te diría que es para otra charla más profunda, ¿no? Pero digo, lo que yo tengo que ver es al revés. Con mi capacidad de ahorro, ¿hacia dónde puedo ir? Bueno, tenés estas alternativas. Si tuviese más, ¿puedo acceder a otra cosa? Sí. Hay 3 pilares desde las buenas decisiones financieras que una persona puede tomar, que imagínate que hace 18 años soy asesora en planificación financiera. Vengo acompañando un montón de familias, digo, muchas historias, muchas personas que han tenido que cambiar su rumbo en la vida, pero siempre sostengo lo mismo. Hay 3 pilares que una persona tiene que sostener para lograr la independencia financiera. La primera es proteger su capacidad productiva o su lucro cesante. ¿Por qué? Porque yo a raíz de todo el ingreso que tengo mis responsabilidades, desarrollo mis responsabilidades económicas. Entonces, si tengo hijos, decido a qué colegio los voy a mandar, qué sistema de salud les voy a brindar. Entonces, mi capacidad productiva para que todo eso se sostenga necesariamente tiene que estar protegida. Por otro lado, encontrar la forma de rentabilizar mis ahorros al corto plazo para no endeudarme cuando quiero hacer cosas. Por ejemplo, me quiero ir de vacaciones a un lugar más lindo que el del año pasado, o quiero remodelar mi casa, o quiero cambiar el auto. Que todos esos objetivos de vida no sean desde endeudarme mucho más, sino desde haber planificado de tal forma que esa capacidad de ahorro yo la puedo colocar en algún instrumento que me genere rentabilidad o ingresos pasivos. Y en última instancia, que no es menor, ese pilar que me lleva a construir la riqueza para el momento en el que yo deje de trabajar o en el que decida reducir mi ritmo laboral. Es el momento de la jubilación. Porque ya, Nico, no es un tema argentino, que el sistema previsional va en decadencia, es a nivel global. Entonces, si yo logro poder trabajar en esos 3 aspectos, vamos a estar bien. ¿Puede todo el mundo? No, realmente a veces no se puede. Pero por lo menos sentarte con alguien a decir, che, bueno, entre estos 3 aspectos, ¿cuál es la prioridad que tengo? Es clave lo que explicás de los 3 pilares porque entiendo que el primero es tener un ingreso. Porque, viste, está muy fácil la de, bueno, yo con 20 años, yo no, claramente, pero digo, alguien con 20 años dice, bueno, no, si yo me hago bueno haciendo esto, no trabajo más, me dedico a hacer todo esto. Y el pilar primero, entendí, es tener un ingreso para recién al final de una carrera, digamos, de una carrera larga, uno pensar en jubilarse y tener ingresos sin trabajar. Pero digamos, de base, lo de salvarse haciendo esto sin trabajar, medio que no va. No, mira, yo siempre le digo a las Digo, personas, trabajar o tener un ingreso X, ¿no? claro, lo que nosotros siempre pregonamos es, no existen los atajos. ¿Vos Ahí va. podés tener un golpe de suerte? Sí, pero eso no va a representar la sustentabilidad de toda tu vida. Lo que el ser humano, desde mi punto de vista, tiene que como que aprender o tiene que hacer propio es verse como un proceso. ¿Cuánto tiempo te lleva recibirte de una carrera? ¿Cuánto tiempo te lleva terminar el colegio? No es de un día para el otro. ¿Por qué debería ser distinto con el dinero? Porque no quiero trabajar. No, pero bueno, sí. Pero En el bueno, fondo lo que escondemos todos detrás de eso, es el no querer trabajar y creer que si encuentro, bueno, si hago esta inversión y vendo así, ¿viste? Este es algo que dice la mayoría de gente que lo ve de afuera, ¿viste? Estos mueven 2 botones y con eso te salvás. y te Y juro no, es más bien un proceso de educación financiera que además vas haciendo, ¿no? Mientras haces todo este exactamente. proceso. A eso iba. Mira, personalmente, cuando mis clientes comenzamos a armar su cartera, digamos, su distribución del ahorro y demás, siempre les digo, che, el primer año por lo menos vamos de a poquito en relación al riesgo que vas a asumir, porque yo no quiero que mañana te levantes y digas, che, ¿qué pasó? Perdí todo, si hicimos una Claro. cartera súper arriesgada, ¿no? Entonces, de alguna manera es que la otra persona se vaya incorporando de a poco en el lenguaje, en las cosas que pueden pasar. Por eso también la importancia de estar acompañado, ¿no es cierto? Claro. Tenía una pregunta más sobre el tema CDRs y demás, que decíamos, bueno, la volatilidad que tiene con el mundo, la guerra, pim, pum, pam. ¿Depende del gobierno argentino?
¿Qué cosa, Nico? ¿O no? La estabilidad de estos CDRs que son tan comunes. Los El AR del CDRs, final me da a pensar que sí. los CDRs en sí cotizan acá en pesos. Entonces vos ahí lo que tenés Ajá, metido es la variable de cuánto está el dólar acá. Pero en sí, la empresa, la cual representa el CDR, está ligada a la empresa matriz. Se llama claro. Amazon en Estados Unidos o Taiwan Semiconductors, que es otra empresa de Mm. Taiwán. Eh, entonces, está mucho más relacionado con eso que con el tipo de cambio. Claro, porque entonces es una duda ir a CDR o ir a dólar. Tipo, ¿tengo que elegir bien entre uno y el otro? ¿O el CDR incluye también el tema del dólar? Los CDRs están, si querés, dolarizados. Tenés que ver Ahí bien va. a qué tipo de cambio vos comprás, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Vos pensás que quizás el dólar hace un tiempo estuvo, ¿cuánto? ¿1.500? Sí, ¿Cuánto estaba? ¿1.400? sí. Entonces vos perdiste, si el CEDAR no se movió en dólares, vos perdiste 100 pesos por cada CEDAR que compraste, por esa bajada del dólar, Ok. ¿ok? O sea que no le tememos tanto a la caída del dólar, sino que lo que le teme el argentino normalmente es a la explosión de un día para el otro, vale 1.500, vale 2.000. Eso, en eso, todos estos CDRs y demás, no es que afecta por... No, ¿no? Si el dólar se va de 1.500 a 2.000 a 2.500, todo eso el CEDAR te cubre. Ok. Perdón, agrego algo Sí, nomás, ¿no? obvio, Es Ujú, esto, acordate siempre de la primera distinción que vimos. Si yo compro dólares, solamente atesoro. tal cual. Si yo claro. compro cualquier instrumento, sea una acción, un CDR, una obligación negociable, estoy poniendo a trabajar esos dólares. Entonces, si hay una devaluación o si el dólar se dispara o lo que fuera, la realidad es que el instrumento ya me está generando renta. Entonces no tendría tanto problema. Ahora, si yo solamente atesoro y si esos dólares pierden su capacidad de compra Mm, en los próximos años, ¿me claro. seguís? Como que sí o sí, siempre la necesidad es ponerlos a trabajar para no verlos depreciados, más allá de cualquier crisis que pueda haber en el mundo. Les recuerdo a los que nos están escuchando, porque además del stream estamos en FM, estamos hablando con IQ Soluciones Financieras, con Valeria y con Matías de IQ Soluciones Financieras. Antes de la última pregunta, ¿ustedes tienen redes, algo así, donde uno los pueda encontrar? ¿O Sí, cómo es? tenemos. La consultora tiene su Instagram de IQ Soluciones Financieras y el Ajá. mío personal es personal profesional, es ba.inteligencia financiera. Ahí nos pueden ubicar. Perfecto. Los voy a buscar, les voy a insistir con IQ Soluciones Financieras, que es el más fácil para que se acuerden. IQ Soluciones Financieras, a los que nos estén escuchando y quieran hacer preguntas o lo que sea, o acercarse a todo esto si es que nunca se animaron. La última que te hago tiene que ver con, o que les hago a cualquiera de los dos, tiene que ver con el ministro Luis Caputo y esta publicidad del Banco Nación de que tráeme los dólares, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Se animan a hacer una recomendación? ¿Es una buena idea? ¿No es una buena idea? Calculo único que vos te referís a lo que es la ley de inocencia fiscal. Sí, esto de traerme los dólares al Banco Nación. O sea, esto de poner los dólares físicos a un banco argentino. No estoy tan al tanto del tema. Si querés Ujú. comentarme vos qué fue lo que leíste y te digo qué opino. Sí, que ahí van a estar más protegidos. O sea, mi pregunta vendría a ver, o sea, ¿es una buena inversión o en realidad eso también es atesorar? A ver, si es depositar en el banco y dejarlo en una cuenta a la vista, es atesorable. Es decir, no te estás generando ninguna renta. Ok. Y por otro Y... lado, perdón, te interrumpo acá, Nico, con esto que decía ujú, Mati, y un tema muy diferente es la ley de inocencia fiscal, Tal que cual. eso sí, si querés, es para charlarlo un poquito más. Por eso, como que nos quedó duda de hacia dónde ibas. Sí, un tema oh, quizás, Nico, hasta ahora es esa ley de inocencia fiscal que te deja a vos, si querés, no es un blanqueo, Claro, mm, muchos no las está mezclan. normativa. Es una ley donde vos quizás tenés que adherir a través de ARCA a un régimen, si querés, simplificado, y vos eso te permite depositar pesos o dólares físicos a través del banco, que puedo hablar, por ejemplo, en una LIC. Que no los claro. tenías declarados. Exacto. Entonces, por eso Que, digo, no sabíamos a qué te referías. o sea que esto que me está diciendo de traer los dólares al Banco Nación que yo no es dentro de la ley de inocencia fiscal. O sea, está hablando de dólares declarados.
No sabemos. No sabría qué decirle sobre eso, porque ellos están declarados, ¿por qué traerlos? O sea, Claro. ¿cuál es el aliciente? Decime vos. Puede ser que haya sido, hoy salió una publicidad de eso, como Sí, salió una publicidad, son unos colchones caminando, sí, que muy dice sacala del colchón y llévala al Banco Nación, con temas de la historia, viste, Corralito, la mar en coche, entonces yo me pregunto por qué haría eso. Y digo, bueno, que uno en el Banco Nación puede invertir esos dólares. en realidad uno puede invertir en una sociedad de bolsa. Los bancos son intermediarios. Por un lado vos tenés los bancos que están, digamos, por así decirlo, regulados por el BCRA y las sociedades de bolsa o las cuentas comité de las cuentas de inversión reguladas por la CNB. Entonces, Sí. si uno quiere, por ejemplo, adherirse a algún tipo de estrategia de inversión, tiene que ir a tiene que abrir su cuenta comitente. Pero obviamente tenés al banco como intermediario para hacer esas transferencias. Son dos cosas distintas. ¿Está bien? Ok. A ver, este último tema disparó para que los invitemos otro día, ¿no? Porque encima nos estamos quedando sin programa, son las 12:02. Claro, y ahora me dio para tirar mucho más con este tema, porque en el fondo no entendí. Pero, claro, yo no. O sea, claro. Bueno, ¿podremos hablar algún otro día de vuelta? ¿Vos querés? Sí. Sí. Sí, dale, bueno. Muchas gracias por este ratito. Les recuerdo a los que nos están escuchando, IQ Soluciones Financieras, ¿sí? IQ como el IQ Soluciones Financieras, ahí los pueden encontrar. Muchas gracias por este ratito y espero que podamos hablar pronto. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Chau.